Hola, hola, apasionados de las series turcas. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en nuestro canal, el santuario donde la llama del amor por las producciones otomanas arde con más fuerza que nunca. Hoy, damas y caballeros, nos preparamos para sumergirnos en las turbias aguas de un tema que, como un volcán en erupción, ha estado agitando las redes y los corazones de los fanáticos, las reacciones imprevistas, a veces explosivas, que emergen entre los protagonistas de nuestras series favoritas. Vamos a desenmascarar esos momentos cruciales donde la química que vemos destellar en la pantalla no se traduce en armonía fuera de ella, o cuando las expectativas del público, alimentadas por sueños y esperanzas, chocan de frente con la dura realidad. Prepárense para un festín de chismes jugosos, revelaciones impactantes y análisis profundos, porque este vídeo promete ser una bomba de tiempo. Abordaremos rumores, confirmaciones a medias, especulaciones descontroladas y, por supuesto, la verdad detrás de los cuentos que circulan por Internet. Desde miradas esquivas hasta silencios incómodos, cada detalle cuenta cuando hablamos de las relaciones entre las estrellas de las series turcas. Pero antes de que nos dejemos llevar por la corriente de la especulación, permítanme recordarles a todos los nuevos miembros de nuestra creciente comunidad que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones exclusivas sobre el fascinante mundo de las series turcas. Activen esa campanita traicionera para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo cargado de intrigas palaciegas, romances prohibidos y, por supuesto, muchísimo drama digno de un sultán. Y ahora sí, manos a la obra y que comience la función. Hoy el centro de nuestra atención estará ocupado por un rumor que ha estado propagándose con la velocidad de un incendio forestal, la supuesta tensión latente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los nombres más resonantes y codiciados en la industria de la televisión turca. ¿Recuerdan su química arrolladora, esa fuerza magnética que nos mantuvo pegados a la pantalla en cada episodio de Sen Kalkap? Pues bien, parece que las cosas no siempre fueron un idilio de rosas y perfumes tras las cámaras. Sin embargo, para navegar por este laberinto de información y desinformación, vamos a analizar la situación con la precisión de un cirujano, separando la realidad tangible de la mera ficción, y explorando otros casos similares que nos han dejado con la boca abierta y el corazón en un puño. Comencemos por el principio, por el génesis de esta historia. Sen Kalkap no fue solo una serie, sino un auténtico fenómeno mundial, un tsunami de popularidad que arrasó con las audiencias de todo el planeta. Esta comedia romántica, protagonizada por la bellísima Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero y una determinación inquebrantable, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, implacable y aparentemente desprovisto de emociones, que le ofrece una beca con una condición peculiar: hacerse pasar por su prometida durante un plazo de 2 meses. Sí, damas y caballeros, el clásico contrato matrimonial que tanto nos gusta, ese recurso narrativo que ha conquistado corazones a lo largo de generaciones. La serie se caracteriza por su humor fresco e ingenioso, sus diálogos chispeantes y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas, esa conexión electrizante que hacía creer al público que el amor verdadero existía. El género obviamente es comedia romántica en su máxima expresión, pero tiene toques de drama bien dosificados que le dan profundidad a la historia, alejándola de la superficialidad que a veces aqueja a este tipo de producciones. Ahora bien, ¿por qué es tan relevante esta serie para el tema que nos ocupa hoy? Pues bien, durante el rodaje, mientras interpretaban a Eda y Serkan, Hande y Kerem iniciaron una relación sentimental en la vida real. El amor trascendió la ficción y se hizo carne y hueso. Los fans, por supuesto, entraron en un estado de euforia colectiva. Era la confirmación tangible del cuento de hadas que todos querían ver hacerse realidad. Las redes sociales, ese espejo de nuestras fantasías, se inundaron de fotos de la pareja, declaraciones de amor dignas de un poema de Rumi y muestras de cariño que derretían hasta el corazón más frío. Parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta, el ejemplo viviente de que el amor verdadero podía surgir en el set de rodaje, entre luces, cámaras y claquetas. La realidad, sin embargo, suele ser más compleja que los guiones que vemos en la televisión. Pero, como suele ocurrir en estos casos, la felicidad, ese espejismo que perseguimos incansablemente, no duró para siempre. Tras un tiempo que pareció un suspiro para los fanáticos y una eternidad para los involucrados, la relación llegó a su fin, y aquí, amigos míos, es donde el drama comienza a alcanzar niveles estratosféricos. Los rumores sobre una supuesta mala relación entre Hande y Kerem tras la ruptura no tardaron en aparecer, propagándose como un virus en la red.
Se hablaba de distanciamiento evidente, de evasión mutua en los eventos públicos, e incluso de roces y discusiones acaloradas durante las últimas etapas del rodaje, cuando la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los fans, devastados por la noticia, como si hubieran perdido a un ser querido, comenzaron a especular febrilmente sobre las causas de la ruptura, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra de los actores en busca de pistas reveladoras que les permitieran armar el rompecabezas de esta tragedia amorosa. Aquí es donde entra en juego la controvertida frase «Kerem destrozado por Hande». La verdad, con la mano en el corazón, es que no existen pruebas sólidas, irrefutables, que confirmen categóricamente que Kerem haya quedado destrozado por la ruptura. No hay vídeos de él llorando desconsoladamente, ni entrevistas donde confiese su dolor. Sin embargo, la reacción del público, impulsada por la empatía y la idealización, fue extraordinariamente intensa. Muchos fans, influenciados quizás por la imagen de galán romántico que proyectaba Kerem, consideraron que Hande había sido la principal responsable de la ruptura, acusándola de ser fría, distante y de no valorar el amor que él le ofrecía. Otros, en cambio, defendieron a Hande con uñas y dientes, argumentando que tenía todo el derecho del mundo a rehacer su vida y que no debía ser juzgada ni culpabilizada por sus decisiones personales. Lo cierto es que la ruptura generó una profunda división en la comunidad de fans de la serie y de los actores, transformando los foros y las redes sociales en un campo de batalla virtual. ¿Cuál fue entonces la famosa reacción explosiva? Pues bien, la reacción más explosiva, la que generó más ruido y controversia, fue sin duda alguna la de los fans. La pasión, a veces desmedida, que despiertan las series turcas es realmente asombrosa. Y cuando se trata de la vida personal de los actores, la cosa se intensifica aún más, alcanzando niveles de obsesión que rayan en lo preocupante. Las redes sociales, ese escaparate de nuestras emociones, se convirtieron en un campo de batalla digital, con mensajes de apoyo incondicional, críticas feroces, acusaciones infundadas y todo tipo de comentarios, desde los más ingeniosos hasta los más hirientes. Los actores, por su parte, intentaron mantener la compostura y no alimentar la polémica, conscientes de que cualquier declaración fuera de lugar podría incendiar aún más la situación. Sin embargo, a veces, la presión mediática era demasiado grande y se veían obligados a responder, aunque fuera de forma sutil y esquiva. Ahora bien, más allá de este caso específico, que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo, es fundamental recordar que las relaciones personales de los actores son, ante todo, precisamente eso, personales. No tenemos derecho a juzgarlos, a criticarlos ni a entrometernos en sus vidas privadas. Es comprensible que los fans se sientan decepcionados cuando una pareja que admiraban se separa, especialmente si habían idealizado su relación como un cuento de hadas moderno. Sin embargo, es crucial respetar su intimidad, recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones tan complejas como las nuestras, y que merecen ser tratadas con el mismo respeto y consideración que exigimos para nosotros mismos. Pero Senkalkapm no es el único caso en el que la química innegable en la pantalla no se traduce necesariamente en una relación perfecta fuera de ella. Recordemos, por ejemplo, la exitosa serie Erkencikus, protagonizada por la talentosa Demet Özdemir y el apuesto Can Yaman. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora e idealista que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero, rebelde y de espíritu libre. La serie fue un éxito rotundo, cosechando altos índices de audiencia en Turquía y en muchos otros países. La química entre Demet y Can era palpable, irradiando una energía contagiosa que traspasaba la pantalla. De hecho, muchos fans, cegados por la magia de la ficción, creían fervientemente que eran pareja en la vida real. Sin embargo, tras la finalización de la serie, comenzaron a circular rumores sobre una posible tensión entre los actores. Se hablaba de diferencias creativas irreconciliables, de roces y desacuerdos constantes en el set de rodaje, y de una relación profesional que se había deteriorado hasta el punto de volverse insostenible. Aunque nunca se confirmó oficialmente, lo cierto es que Demet y Can dejaron de seguirse en las redes sociales, un gesto que en el mundo digital equivale a una declaración de guerra. Además, no volvieron a trabajar juntos en ningún otro proyecto, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre su mala relación. Esto decepcionó profundamente a muchos fans, que esperaban verlos protagonizar más series y películas juntos, disfrutando de su inigualable química en la pantalla. El género, al igual que la anterior, es comedia romántica, pero aquí la aventura, los viajes, la fotografía y el espíritu libre son elementos importantes de la trama, que le dan un toque diferente y atractivo.
Lo interesante de Erkencikus es que, a diferencia de Senkalkapm, la relación entre los actores nunca llegó a concretarse en la vida real, al menos no de forma pública. Esto demuestra que la química en la pantalla puede ser una ilusión, una herramienta utilizada por los actores para dar vida a sus personajes y transmitir emociones convincentes al público, pero que no necesariamente refleja sus verdaderos sentimientos ni sus relaciones personales. Además, es importante recordar que el trabajo de un actor es precisamente eso, actuar. No podemos esperar que sus vidas personales sean un reflejo exacto de las historias que interpretan en la televisión, ni que se comporten como los personajes que encarnan. Otro ejemplo que merece ser analizado es la serie Ask Laftan and Lamaz, protagonizada por la versátil Hande Erçel y el talentoso Burak Deniz. Esta comedia romántica cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa de moda, y Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío, distante y aparentemente insensible que sin embargo se enamora perdidamente de ella. La serie fue un gran éxito tanto en Turquía como en muchos otros países, gracias a la química innegable entre Hande y Burak, que conquistó a las audiencias de todo el mundo. Sin embargo, durante el rodaje de la serie, también surgieron rumores de tensión entre los actores. Se hablaba de desacuerdos sobre la dirección que debía tomar la serie, de celos profesionales, de competencias desleales y de una relación laboral difícil y conflictiva. Aunque nunca se confirmó oficialmente, lo cierto es que Hande y Burak no volvieron a trabajar juntos durante un tiempo considerable. El género es una vez más comedia romántica con un fuerte componente de drama familiar y empresarial, que añade complejidad a la trama y la aleja de la simpleza de otras producciones similares. Lo curioso de Ask Laftan and Lamaz es que, a pesar de los rumores de tensión y los problemas entre los actores, Hande y Burak volvieron a trabajar juntos años después en la serie Bambaşka Biri. Esto demuestra que a veces las diferencias profesionales pueden superarse y que los actores pueden volver a colaborar a pesar de haber tenido problemas en el pasado. Además, pone de manifiesto la profesionalidad y la madurez tanto de Hande como de Burak, que fueron capaces de dejar a un lado sus diferencias personales para ofrecer una buena interpretación en la pantalla y cumplir con sus obligaciones contractuales. Y hablando de Bambaşka Biri, esta serie representa un giro radical en la carrera de ambos actores. Dejando atrás la comodidad y la seguridad de la comedia romántica, se sumergen en un thriller psicológico oscuro y complejo donde interpretan a un fiscal y una periodista que se ven envueltos en un intrincado caso de asesinato que desafía sus propias convicciones y pone a prueba sus límites. La serie explora temas controvertidos y perturbadores como la disociación de la identidad, la manipulación mediática y los traumas del pasado, y ha recibido muy buenas críticas por su trama intrigante, su ritmo trepidante y las actuaciones convincentes de Hande Erçel y Burak Deniz, que demuestran su versatilidad y su capacidad de asumir retos diferentes. La relevancia de Bambaşka Biri en nuestro tema radica en que demuestra la capacidad de los actores para superar posibles rencillas del pasado, dejar atrás los egos y volver a trabajar juntos, mostrando una gran madurez profesional y un compromiso con su trabajo. También nos recuerda que las relaciones entre actores son complejas y pueden evolucionar con el tiempo, cambiando las dinámicas y permitiendo la reconciliación. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la química en la pantalla no siempre se traduce en una relación perfecta fuera de ella. Es importante recordar que los actores son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. No podemos esperar que sus vidas personales sean un reflejo de las historias que interpretan en la televisión. Y sobre todo, debemos respetar su intimidad y no juzgarlos por sus decisiones personales. En definitiva, el mundo de las series turcas es fascinante, pero también complejo y lleno de matices. La pasión que despiertan estas producciones es increíble, pero es importante mantener la objetividad y no dejarse llevar por las emociones. Recordemos que las relaciones entre los actores son personales y que no tenemos derecho a entrometernos en sus vidas privadas. Disfrutemos de las series, admiremos el trabajo de los actores, pero siempre con respeto y comprensión. Hemos visto hoy cómo la química en la pantalla, a pesar de ser un factor clave para el éxito de una serie, no siempre garantiza una relación perfecta fuera de ella. Hemos analizado el caso de Kerem y Hande, recordando que los rumores sobre una supuesta mala relación tras la ruptura son solo eso, rumores. También hemos explorado otros ejemplos, como Erkencikus y Ask Laftan and Lamaz, que demuestran la complejidad de las relaciones entre los actores. Y cerramos con Bambaşka Biri, un ejemplo de madurez profesional y superación de posibles rencillas del pasado.
Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este recorrido por el mundo de las series turcas y las reacciones inesperadas entre los actores. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre el tema de hoy? ¿Conocen algún otro caso de reacciones inesperadas entre actores de series turcas? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de intrigas, romances y mucho drama turco. Hasta la próxima, amantes de las series turcas. Que tengan un día lleno de pasión y emoción.